por el Ateneo Entrerriano de Estudios de Derecho Procesal. Doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Sé que están cansados, así que intentaré ser lo más breve posible. Cosa que quienes me conocen saben que es muy difícil, pero haré mi mayor esfuerzo. Bueno, cuando Ana Clara me propuso participar en este panel, la idea fue un poco comentarles la experiencia que en lo personal tuve como jueza a cargo de despacho de un juzgado civil y comercial de esta ciudad de Paraná, frente a la necesidad de ejecutar una sentencia dictada en un proceso de amparo ambiental. La dificultad básicamente consistía en cómo o en la forma de implementar justamente la ejecución de una sentencia desde el Poder Judicial sin afectar las competencias que corresponden a los otros poderes del Estado, es decir, sin violentar el principio de división de poderes que hace al sistema republicano de gobierno que está consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Y por qué esta dificultad? Porque básicamente la necesidad de adecuar la respuesta jurisdiccional que se da en un proceso colectivo ambiental a la naturaleza colectiva del bien jurídico tutelado que es el ambiente, no lleva necesariamente al terreno de lo atípico, así como el proceso colectivo ambiental posee características que lo diferencian sustancialmente del proceso individual. Esas características diferenciales se trasladan y con mayor rigor o con mayor acento en la ejecución de la sentencia por la dificultad que esto conlleva. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos ejecutar una sentencia ambiental lleva muchísimo tiempo, lleva un lapso de tiempo prolongado en el cual a veces es muy difícil que la decisión judicial no se identifique con la gestión administrativa, haciendo que los límites se vuelvan difusos. Por eso, creo yo que, y mi idea o mi aporte, es intentar determinar cuál debe ser el contenido dispositivo de una sentencia ambiental y cómo articularla o cuál debe ser la forma de implementar ese contenido dispositivo en una ejecución de sentencia, de modo tal de respetar las competencias que le corresponden a otros poderes del Estado. Fundamentalmente, el tema se plantea cuando la manda judicial ordena a un poder del Estado, por lo general al Poder Ejecutivo, en la mayoría de los casos, mejor dicho, a un hacer, como por ejemplo sanear el río, en el caso de Mendoza, o como me tocó ejecutar a mí, que me enfrenté a una sentencia que concretamente ordenaba erradicar los diversos basurales de la ciudad de Paraná, impidiendo los focos de incendio y la propagación de sustancias contaminantes del medio ambiente. Es decir, adoptar medidas para evitar el humo generado por los focos o por la quema de la basura, quema provocada en muchos casos por los propios trabajadores informales de la basura para reducir y rastrillar metales y demás, o los focos provocados por en forma espontánea por la combustión de la basura. En esto, y siguiendo al doctor Lorenzetti rápidamente, hay dos posibles formas de dictado de una sentencia, o hay dos posibles órdenes o mandas judiciales a la administración pública. Una es aquella que se orienta a un resultado, es decir, a un qué. En ese caso, el tribunal ordena el cumplimiento de un objetivo, pero sin decirle cómo, ya que los medios son ajenos a la decisión judicial. La otra posibilidad es una orden orientada hacia los procedimientos, es decir, ¿cómo hacerlo? En este caso el tribunal avanza un poco más, ya que no solo define el objetivo a cumplir por el Estado, sino que también establece cuáles son los medios para alcanzar esos objetivos. Existe consenso, y esto es lo que ha venido
lo que ha venido delineando la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos precedentes, como en el caso Berbisky, en el caso Badaro, que recién hablaba Ana Clara, y también en el caso Mendoza, que la primera de las soluciones es la que más se ajusta jurídica y funcionalmente al principio de división de poderes y a la consecución de una sentencia eficaz. Jurídicamente porque es respetuosa de justamente las competencias que le corresponden a los demás poderes del Estado, y funcionalmente porque hay que comprender que el Poder Judicial, los jueces, no tienen ni la capacidad técnica ni la capacidad operativa para disponer y coordinar los procedimientos de implementación de políticas públicas. Hacerlo así no solo genera el riesgo de dictar o de adoptar decisiones equivocadas, sino que además puede generar una enorme frustración social. ¿Por qué? Porque se aumenta la expectativa social para que la justicia intervenga con idéntico protagonismo en otros casos ambientales que se denuncien de la misma manera, lo cual, además de exceder las posibilidades operativas del Poder Judicial, desprestigiándolo, generan, como hoy decía, esa inevitable frustración social en la justicia y en la no consecución de los objetivos. Por eso, y para ir concluyendo, quiero simplemente manifestar lo que, o leer lo que la Corte ha venido delineando en estos fallos en cuanto a lo que debe ser la actuación del Poder Judicial en estas ejecuciones de sentencia. Ha dicho la Corte que no incumbe al Poder Judicial imponer estrategias específicas ni diseñar políticas públicas, pues la decisión en torno a los cursos de acción que resulten idóneos para hacer efectivos los derechos es materia privativa de la Administración, para lo cual, y en el cumplimiento de sus funciones propias, disponen de un amplio margen de discrecionalidad. La actuación judicial debe entonces limitarse a fijar pautas y establecer estándares jurídicos a partir de los cuales deben elaborarse las políticas en cuestión, exigiendo que las mismas tengan en cuenta las necesidades ignoradas y garanticen la eficacia de los derechos para luego, y en la etapa de ejecución, controlar su razonabilidad y su efectivo cumplimiento. Para ir concluyendo, la idea entonces es que el contenido dispositivo de la sentencia a dictarse en un proceso ambiental debe, a mi juicio, conjugar equilibradamente y desde la óptica de la división de poderes, por un lado, un grado de precisión necesario para que la sentencia efectivamente comporte la solución del caso sometido a decisión del Poder Judicial. Pero por otro lado debe tener la apertura necesaria para posibilitar su cumplimiento más eficaz, respetando las competencias que pertenecen a los otros poderes del Estado. Para ello, la sentencia ambiental debe fijar objetivos finales, objetivos generales a cumplir, dejando para la etapa de la ejecución de sentencia un ámbito de discrecionalidad sustancial a la autoridad administrativa en la elección de los medios concretos para alcanzar esos objetivos finales y definitivos en la etapa de la ejecución de sentencia. Pero, por supuesto,